Bien, entonces, siguiendo con el curso de analítica, vamos a ver las volumetrías de precipitación. Perdón un momento, aquí acomodo la cámara. El título dice volumetría de precipitación. Bien. Vamos a seguir algunos lineamientos de las volumetrías, pero también vamos a seguir algunos lineamientos de los temas vistos, como es equilibrio de solubilidad. ¿Sí? En los equilibrios de solubilidad nosotros teníamos que cuando una sal débil, llamémosla una sal formada por un catión y un anión, donde M es el número de cationes que componen la sal y N el número de aniones, ¿sí? de la misma especie. Entonces se va a disociar parcialmente, ¿cierto? Y esa disociación parcial pues va a depender del valor de KPS, el producto de solubilidad, constante de producto de solubilidad para las sales, tabla 5, con lo cual ya trabajamos, ¿cierto? Que es la concentración de molar o solubilidad molar que llamábamos para las sales, ¿cierto? Llamábamos solubilidad molar de los cationes elevados al sub, coeficiente estequiométrico en equilibrio por la concentración de aniones elevados por su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Entonces, ese valor es el que está tabulado y nosotros aprendimos algo que se llamaba producto iónico, que era, se expresaba de la misma manera que KPS, pero con las concentraciones iniciales. ¿Y para qué me servía el producto iónico? Para predecir si se forma o no un precipitado. ¿Sí? Entonces, imaginemos la siguiente volumetría de precipitación. Plata más cloruro forma cloruro de plata, donde la flecha significa que se va a formar un precipitado, ¿cierto? Entonces vamos a tener como agente titulante nitrato de plata 0,100 molar y como analito 0,100 molar de cloruro de sodio, 50 mililitros de cloruro de sodio, 0,100 molar, ¿vale? Listo. ¿Qué sabemos nosotros del equilibrio de solubilidad? Que si el producto iónico es mayor a KPS, hay una disolución sobresaturada y por tanto se va a formar un precipitado. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Que si el producto iónico es menor a KPS, la disolución va a estar insaturada por debajo del límite de solubilidad y que por tanto no va a haber precipitado. Y cuando tenemos el mismo valor, pues la disolución va a estar saturada y tampoco va a haber un precipitado porque está en el límite de solubilidad. ¿Cierto que sí? Pero hay que tener eso presente, porque vamos a relacionar eso con la zona de preequivalencia, con el punto de equivalencia y con la zona de postequivalencia. ¿Sí? A ver. Entonces ya vieron allá mi montaje, mi bureta con el nitrato de plata. Siempre que yo utilice plata en volumetrías, se llaman métodos argentométricos. Es que antes, en la época de los alquimistas, a la plata le decían argento. Entonces argentometría viene de la medida, ¿cierto?, de plata, utilizando plata como un estándar. Eso es argentometría. ¿Sí? Y entonces, plata en la bureta, cloruro de sodio en el Erlenmeyer. ¿Sí? Fíjense una cosa. Si ustedes notan aquí, la plata y el cloruro van a formar un precipitado después de ciertas condiciones. ¿Sí? La flecha me lo indica. Entonces nosotros vamos a ir estudiando esa titulación mediante la construcción de una curva de titulación. Entonces vamos a calcular el punto inicial cuando no he agregado nada de plata, después en la zona de preequivalencia antes del punto de equivalencia, después en el punto de equivalencia cuando los moles de plata y cloruro son iguales, y en la zona de postequivalencia, igual que hacíamos en equilibrio ácido-base, pero aquí vamos a utilizar otras ecuaciones pues, que van en sintonía con lo ya visto. Entonces nosotros podemos hablar de una constante de formación, ¿cierto?, de la sal, que debe ser muy grande. ¿Por qué digo que es muy grande? Porque ustedes le dan la vuelta, o sea, cuando uno expresa el producto de solubilidad de cloruro de plata, que es este, uno dice, si es que el cloruro de plata, miren acá, está en disociación, se disocia parcialmente en agua, teniendo plata y cloruro en los productos. Y ahí es donde nosotros, ¿cierto?, expresábamos el producto de solubilidad como el producto de las concentraciones en equilibrio, y fíjense en su tabla que ese es 1,8 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Es una constante de equilibrio de solubilidad muy pequeña. Quiere decir que esa sal es muy insoluble. Eso es una sal blanca, poco soluble. ¿Sí? Pero si volteamos la reacción, si le damos la vuelta, vean acá. Ustedes saben, por equilibrio,
que al darle la vuelta, pues la constante va a ser 1, o sea, el inverso de Kps, 1 sobre la constante de equilibrio. Y háganlo allá en su calculadora. 1 dividido en Kps, 1,8 por 10 a la menos 10, eso es un número muy grande. ¿Sí? Y al ser un número muy grande, ¿qué vamos a decir? Que se favorece la formación del precipitado. ¿Sí? Pero obviamente ese favorecimiento va a depender de las concentraciones iniciales, ¿cierto? Porque las concentraciones iniciales son las que comandan, o sea, las que me dicen, es el criterio para decir si las concentraciones iniciales superan el Kps para formar un precipitado. ¿Bien? Entonces, en la disolución, cuando va a estar insaturada, pongan allá, vamos a hablar de la zona de preequivalencia. ¿Sí? Cuando la disolución está saturada, vamos a hablar de el punto de equivalencia. Escríbanlo allá, por favor, porque no lo voy a volver a escribir ahorita en el otro video. Equivalencia. Y cuando la disolución está sobresaturada, vamos a hablar de la zona de postequivalencia. ¿Sí? Entonces vamos a construir nuestra curva de titulación con, en el punto inicial, entonces vamos a tener aquí cloruro de sodio, ¿sí? Que sería el primer punto. No, he agregado 0 volumen, entonces pongamos acá que en el punto inicial el volumen de plata, que es mi variable, es igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a poner las condiciones. Vamos a poner aquí que el volumen de plata que agregue es la variable, ¿sí? La concentración de plata es 0,1 molar de nitrato de plata. La concentración de cloruro de sodio es 0,1 molar y su volumen son 50 mililitros. Entonces vamos a llamar a este volumen de cloruro. ¿Sí? Volumen de cloruro de sodio. Listo. Entonces empecemos. En el punto inicial, pues cuando no he agregado nada de plata, pues solo voy a tener cloruro de sodio. ¿Sí? Y así como cuando uno calcula pH o pOH, el operador P, ¿qué es? A ver, si tengo cloruro de sodio en agua, ¿cierto? Como es una sal fuerte, entonces tenemos 1 a 1, ¿cierto? Un mol de sodio y un mol de cloruro. Entonces yo puedo expresar en la volumetría de precipitación ya sea un PCl o un pH. Ahorita hablamos de pH. ¿Qué es PCl? Acordémonos que P es un operador matemático. P minúscula significa menos logaritmo en base 10. Entonces si digo P minúscula cloro, quiere decir el menos logaritmo de la concentración de cloro. ¿Sí? Así como pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, o pOH el menos logaritmo de la concentración de hidroxilos, PCl es el menos logaritmo de la concentración de cloruros. Así vamos a calcular el PCl y nosotros vamos a construir una curva de titulación de P cloro en función del volumen de plata o nitrato de plata que yo agrego. Esa va a ser nuestra curva de titulación. Aquí no podemos hablar de pH o pOH, ¿no? Ya pasamos la página de volumetría ácido-base. ¿Bien? Listo. Como la concentración aquí es 0,1 molar. Sí, es 0,1 molar. Y no he agregado, en el punto inicial, he agregado 0 plata. Pues entonces será menos logaritmo de ¿qué? De la concentración inicial de cloruro. La concentración inicial de cloruro es 0,10, entonces el PCl va a ser 1. 1. Listo. Ese es mi primer punto para poder construir la gráfica, porque también les voy a poner una tareita en la cual ustedes van a programar estas ecuaciones en Excel. ¿Sí? Van haciéndola, por favor, para que me den la curva de titulación, ¿cierto? De este esquema, una curva de titulación de precipitación. P cloro en función de volumen de plata. Y también la pueden hacer como P plata, ¿sí? Porque yo también puedo hablar de un P plata. P plata sería menos logaritmo de la concentración de plata, ¿sí?
también se puede hacer en términos de... Entonces, las curvas de titulación en gravimetría se pueden hacer en términos de PCl, o sea, en términos del analito, o en términos de P plata, perdón, que es menos logaritmo de la concentración de plata. ¿Sí? De tal manera que ustedes pueden hacerlo de las dos formas, pero vamos a hacerlo con cloruros. Listo. ¿Qué pasa apenas agregue, empiece a titular? A ver. Vamos a titular. Pero, ojo, en la zona de preequivalencia, es decir, cuando el producto iónico es menor al KPS, es decir, cuando tengo una disolución insaturada y no se ha formado precipitado. ¿Sí? O digamos que no se ha formado el precipitado sobre el fondo del Erlenmeyer. ¿Sí? O sea, sí se va formando precipitado, ¿para qué no va a decir que no? Se va formando. Plata con cloruro se va formando, pero ese mismo se va redisolviendo porque estamos en un equilibrio de solubilidad. Entonces, ojo con las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos a hablar de que a medida que voy agregando cloruro, nitrato de plata, digamos que se va formando un precipitado, ¿sí? Pero el mismo se va redisolviendo. Entonces voy a tener cloruros en mi sobrenadante, ¿cierto? Cloruros. Listo. ¿Esos cloruros qué son? Entonces, vamos a hacer la suma de dos cloruros. Unos son los que están en exceso, porque estamos en la zona, en la disolución insaturada, o sea, vamos a tener un exceso de cloruro. En esta zona de preequivalencia un exceso de cloruro porque no ha añadido la suficiente cantidad de plata, ¿sí?, para llegar al punto de equivalencia. Entonces aquí en este segundo punto, que es la zona de preequivalencia, tengan una cosa presente y es que hay exceso de cloruro. ¿Sí? Zona de preequivalencia, lo voy a poner aquí. Exceso de cloruro, pues porque he agregado poca cantidad de plata. ¿Listo? Entonces, este cloruro sin valorar es el que nosotros llamamos exceso, el que está allí y no he valorado. Vamos a hablar de dos concentraciones de cloruro. Una, sin valorar. Y la otra, la que reaccionó con la plata que añadí, pero antes del punto de equivalencia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de cloruro sin valorar. El cloruro sin valorar serían los milimoles totales de cloruros menos los milimoles de cloruro de plata formados. ¿Sí? Porque si yo hago los milimoles totales, o sea, los iniciales, menos los que se me fueron en la reacción, ¿qué voy a tener? Pues los que no han reaccionado, los de exceso, dividido el volumen total. Si lo ponemos en los términos que nosotros lo hemos venido haciendo, que es volumen cloruro, concentración cloruro, vamos a tener que los milimoles totales, milimoles porque los estoy multiplicando por el volumen en mililitros, ¿sí? Pero si ustedes multiplican por el volumen en mililitros y lo dividen por un volumen en mililitros, igual les va a dar molaridad. Esta sería la concentración de cloruro de sodio. La concentración de cloruro de sodio son 0,1 molar. ¿Sí? Eso es inalterable. El volumen de cloruro de sodio. El volumen de cloruro de sodio son 50 mililitros. Por eso está en negro, está inalterable. Menos la concentración de plata. La concentración de nitrato de plata son 0,100 molar. Por el volumen de plata. Entonces, ahí lo puse en otro color porque es la variable independiente. ¿Sí? Es la variable. Es cuánto yo voy agregando antes del punto de equivalencia en mi bureta. Dividido el volumen total, pues porque en dilución hay que tener en cuenta el volumen total. Y entonces aquí tenemos el volumen de cloruro de sodio que son 50 más lo que vaya agregando de plata antes del punto de equivalencia. ¿Sí? Esa es la concentración de cloruro en exceso, la que no ha reaccionado. ¿Sí? La que no ha reaccionado. Por eso dice sin valorar. Ahora hablemos del cloruro que reaccionó. ¿Sí? Pues claro, cuando empiezo a agregar aquí, pues hay una reacción, pero es que este cloruro de plata, fíjense en esta reacción. Por equilibrio de solubilidad nosotros sabemos que se redisuelve. O sea, que entra un equilibrio de solubilidad. ¿Sí? Y entonces en este equilibrio de solubilidad, que ustedes saben que KPS es igual a la concentración de plata por cloruro. Su KPS es 1,8 por 10 a la menos 10. Revisen la tabla, por favor. Si ustedes despejan de aquí
el cloruro, la concentración de cloruro, me va a dar, la vamos a llamar cloruro por solubilidad, va a ser el KPS sobre la concentración de plata. ¿Cierto que sí? Si despejamos el dicloruro, me va a quedar el KPS sobre la concentración de plata. KPS sobre la concentración de plata. Pero en el equilibrio, la concentración de plata y de cloruro es la misma porque están 1 a 1. Entonces lo voy a expresar en términos de KPS sobre concentración de cloruro en equilibrio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a seguir acá. Pero de allá pasé acá. Entonces, ¿cuál va a ser el cloruro, la concentración de cloruro con la cual yo voy a calcular? Entonces sería la concentración de cloruro sin valorar, SB sin valorar, más la concentración de cloruro por solubilidad, que sería esta ecuación. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Entonces, la concentración de cloruro va a ser igual a la concentración de cloruro sin valorar, perdón. Entonces aquí tendríamos concentración de cloruro de sodio por volumen de cloruro de sodio menos concentración de plata por volumen plata dividido volumen cloruro de sodio más volumen plata. Ojo ahí. Más KPS del cloruro de plata KPS del cloruro de plata, ¿cierto? Dividido la concentración de cloruros. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener, muchachos, la ecuación. ¿Sí? Esa ecuación la vamos a aplicar antes del punto de equivalencia. En la zona de la preequivalencia vamos a aplicar esta ecuación, donde con las concentraciones de cloruro, despejamos de acá concentración de cloruro y reemplazamos concentración de cloruro de sodio inicial, volumen de cloruro de sodio y concentración de plata, KPS, ¿cierto? ¿Y qué despejamos de ahí? Pues tenemos una ecuación con una incógnita. Entonces ahí podemos despejar la concentración de ion cloruro. ¿Sí? Bien, entonces en el siguiente video vamos a seguir con con la curva de calibración, de titulación.